Vamos a trabajar hoy el Listo, taller de profe. pensamiento de química de grado octavo. Es un repaso rapidísimo, ¿sí? Sabemos que la configuración electrónica se hace utilizando el diagrama de Moller. ¿Y para qué nos interesa la configuración electrónica en el caso de química de grado octavo? Para poder obtener los diagramas de Lewis, ¿sí? Y así poder indicar cómo se generan los enlaces entre los elementos químicos. Los enlaces se generan para formar compuestos o moléculas, más bien, y se hacen cumpliendo o sí, cumpliendo la ley del octeto o la regla también del octeto. ¿Qué nos dice la ley, la regla del octeto? Nos habla acerca de que los elementos químicos pueden alcanzar su estabilidad teniendo 8 electrones en su último nivel de energía, es decir, pareciéndose a su último o al gas noble que esté más pegadito a él, ¿sí? En el caso, existen dos tipos de enlaces. Un enlace que se llama iónico, en el que se forman cationes y aniones, ¿sí? El catión es el elemento que cede electrones, o lo que regala electrones, ¿sí? Por tanto, al regalar o al ceder electrones, se vuelve un ion positivo y el anión, que es el que recibe esos electrones, es un ion negativo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo entre el litio y el flúor, ¿sí? En el caso del enlace covalente, ya no hay que uno cede y el otro recibe, sino que se comparten electrones o pares de electrones entre los elementos de un compuesto. La diferencia electronegatividad tienen que recordarla porque ya saben que, por ejemplo, de 0, perdón, de 1.7 en adelante, el enlace es de qué tipo o el compuesto es de qué tipo, iónico. De 1,6 hasta 0,4 es covalente polar y de 0,4 hacia abajo, ¿cierto? Es covalente apolar, ¿sí? La diferencia principal o las diferencias principales entre los compuestos iónicos y los compuestos covalentes es que en los iónicos se forman iones, es decir, cationes y aniones, y en los compuestos covalentes se forman ¿cómo? ¿O se forman qué? Moléculas. El estado predominante de los compuestos iónicos, como las sales, ¿sí? Ellos son o se encuentran en estado sólido. En cambio, los covalentes podemos encontrar los gaseosos, por ejemplo, como en el caso del CO2, líquidos, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, del agua, ¿sí? O sólidos, como en el caso, por ejemplo, del, eh, del óxido, por ejemplo, de sodio, ¿sí? O el óxido sódico. Los compuestos iónicos se pueden solubilizar o disolver en agua. Los covalentes tienen o se disuelven muy poco en agua. ¿Por qué? Porque ellos son apolares, la mayoría de ellos, ¿sí? La conductividad eléctrica, los compuestos iónicos sí pueden conducir electricidad, sobre todo cuando están en una disolución, o sea, es decir, que es cuando están en agua. Y los compuestos covalentes tienen una conductividad muy baja o casi inexistente. Con respecto a eh, las estructuras, ¿qué pasó? Con respecto, bueno, esta es para repasar aquí el enlace iónico y el enlace covalente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí el NaCl y el CH4. Ya. La diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, tienen que acordarse muy bien, ¿sí? ¿Por qué elementos están formados los compuestos orgánicos y por qué elementos están formados los compuestos inorgánicos? Aquí pueden recordar como el grupo CHOMS, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En los orgánicos predomina el enlace ¿qué? Covalente y en los inorgánicos el enlace iónico. Predomina, o sea, pueden también haber compuestos que tengan enlaces covalentes. Los puntos de fusión y ebullición, por ejemplo, aquí son bajos en el caso de los compuestos orgánicos y los puntos de ebullición y de fusión en los compuestos inorgánicos es muy alto. Con respecto a las reacciones, en los compuestos orgánicos las reacciones son muy lentas y en los inorgánicos son muy rápidas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, una estructura en compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Aquí vamos a repasar la masa molecular. Entonces, la masa molecular, ¿qué extraigo yo para sacar la masa molecular? Extraigo yo la masa atómica que la encontramos en nuestra tabla periódica. Por favor, todos se ubican en su tabla periódica para repasar. Les voy a preguntar masas atómicas, por ejemplo, del cobalto. Masa atómica del cobalto. ¿Quién tiene ya la respuesta? No, 59, profe.
59 gramos, ¿cierto? O unidades de masa atómica. Listo. Masa atómica del xenón. ¿131? 131, muy bien. Masa atómica del escandio. 45. 45, muy bien. Masa atómica del europio. 151. 51. Casi 150. Generalmente cuando vamos a extraer masas moleculares, utilizamos o lo que hacemos es aproximar, ¿sí? Para manejar números enteros, ¿ok? En las multiplicaciones y en las sumas y demás. ¿Listo? Entonces, en este caso, la masa atómica del carbono es 12 y la masa atómica del hidrógeno es 1. Lo podemos aproximar a 1 y ya, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué multiplicamos al hidrógeno por 4? ¿Quién me quiere decir por qué multiplicamos al hidrógeno por 4? Yo, profe. ¿Por qué? Dime. Porque en la molécula hay 4 de hidrógeno. Porque aquí te dice, esta fórmula molecular te dice que hay 4 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Y luego, ¿qué hacemos? Pues simplemente lo sumamos y eso me da a mí la masa molecular. En cuanto a los estados de oxidación, ¿quién se acuerda cómo sea? ¿Cuál es la regla principal? ¿Cuánto tiene que darme la suma de los estados de oxidación? 0. 0. ¿Me tiene que dar cuánto? 0. ¿Sí? Cuando está así como este de acá, ¿cuánto tiene que darme la suma? 1. Menos 1. ¿Sí? Ahora, pero la suma siempre tiene que darme ¿cuánto? 0. ¿Listo? Ahora, vamos a repasar rápidamente la materia. Entonces, la materia ya sabemos que tiene partículas fundamentales. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? Las moléculas, ¿cierto? Y en cuanto a sus elementos y en cuanto a sus compuestos, ¿sí? Están representadas. ¿Qué fórmulas existen? ¿Qué fórmulas nosotros estudiamos este año? ¿Qué tipos de fórmulas? Fórmula molecular, fórmula mínima, fórmula estructural. ¿Sí se acuerdan de esa? De Lewis. Ah, exacto. Y bueno, los compuestos están formados, ya sabemos que por no metales, o metales y demás. ¿Listo? El enlace químico, no lo voy a repasar. Vamos a repasar rápidamente la oxidación. Entonces, la oxidación, obviamente que les dije que puede ser lenta, ¿sí? Cuando se están formando óxidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el óxido de sodio, ahorita vamos a ponerles un ejemplo de un óxido. Pero, generalmente el compuesto de óxido, ya les dije que era un compuesto de tipo inorgánico. Otra reacción que tiene que ver con la oxidación se llama la combustión. Entonces, la combustión es la producción de, por ejemplo, CO2 y de moléculas de vapor de agua. Y, por ejemplo, aquí tenemos varias sales en combustión o que se están quemando. Las combustiones, por ejemplo, aquí tenemos una combustión del magnesio, ¿cierto? Que se está oxidando. Entonces, la combustión es un tipo de oxidación. Pero también tenemos la combustión que hacemos en la casita, cuando estamos cocinando, encendemos la estufa. Entonces tenemos el gas, le adicionamos oxígeno. Todas las reacciones, tanto de oxidación como de combustión, tienen adición de oxígeno. ¿Mm? Con respecto a la fermentación, que ya es un proceso que no tiene oxígeno como un protagonista de su reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fermentación es un proceso anaeróbico. ¿Qué significa anaeróbico? Que no se lleva a cabo en presencia de oxígeno o de aire más bien, ¿sí? Para que se acuerden de eso. Con respecto a la fermentación, que fue la que estudiamos cuando hicimos los hot cakes, ¿sí? Hay diferentes tipos de fermentación. Por ejemplo, la fermentación alcohólica, que ya sabemos que se producen bebidas alcohólicas, o también se pueden producir panes, bueno, panes o pasteles o lo que quieran, como quieran. También algunas fermentaciones se utilizan para, por ejemplo, la producción de las aceitunas o el cacao y demás. Algunos carnes o embutidos, por ejemplo, como los jamones, ¿se acuerda que a veces los dejan mucho tiempo para que tomen ese sabor? Exacto. Y los lácteos, como la mantequilla, los quesos, el yogur, ¿sí? Todo esto por ejemplo, lleva a cabo
una fermentación que se llama fermentación butírica. Perdón, butírica para la mantequilla y la otra se llama fermentación láctica, ¿sí? Para esta fermentación alcohólica, esta sí no recuerdo cómo le será. Listo. O para producir, por ejemplo, el vinagre también se puede producir a partir de la fermentación acética. La que estudiamos nosotros en clase fue la fermentación alcohólica. Entonces, en esta fermentación sí que se produce aquí el CO2. Por eso también es que se infla los hotcakes o el pan, lo que hagamos. Y se produce etanol, que es el que le da el sabor especial a los panes o a las tortas. ¿Sí? Los óxidos, ya sabemos que son compuestos inorgánicos, que son binarios. ¿Qué significa binario? ¿Quién sabe qué significa binario? Que tienen sustancias. ¿Cuántas? Dos. Dos elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, pueden ser que se una el metal más el oxígeno y se forma un óxido básico. Este de acá lo utilizamos mucho en la casa. ¿Han escuchado la cal? ¿La cal? No, profe. Sí, profe. La cal la utiliza mucho para pintar también y para ahuyentar hormigas y demás, ¿sí? Es un óxido básico, ¿sí? Y el óxido, un óxido ácido, por ejemplo, este óxido, que es muy conocido, es el dióxido de carbono, que es cuando se une un no metal más el oxígeno. ¿Cómo nombro yo estos óxidos? Entonces, por ejemplo, ¿por qué le puse aquí el 2? ¿Quién me dice por qué le puse aquí el 2? Nivel de oxidación. El número de oxidación del calcio. ¿Y por qué puse monóxido? ¿Por qué puse mono? Porque solo hay uno. ¿Solamente hay un qué? Oxígeno. Solamente hay un oxígeno. Listo. ¿Por qué aquí le puse dióxido? Porque aquí hay ¿cuántos? Dos Dos oxígenos. oxígenos. ¿Y por qué le puse este 4 aquí en la mitad? Entre paréntesis, perdón. Porque es el número de oxidación del carbono. Del carbono, muy bien. ¿Listo? Eso toca que lo repare. ¿Listo? Aquí les dejé, en esta de acá, esta la voy a subir ahorita a Santillana, en esta de acá, para que repasen los óxidos básicos y los óxidos ácidos, ¿sí? Aquí hay para estudiar los enlaces químicos que también les voy a preguntar y también tenemos que repasar las estructuras de Lewis que no se nos vaya a olvidar, ¿ok?